Puede sentarse, gloria sea al Señor. Hay dos tipos de lenguas. Yo conozco una, va a decir que es chambrosa. No, de esa no. Hay dos tipos de lenguas. Una espiritual y una terrenal. Cuestiono. ¿Las lenguas en el Pentecostés fueron angelicales o fueron lenguas terrenales? Del lado de los hermanos. Hermanos. Fueron terrenales. Terrenales. ¿No es eso? Es lo que iba a decir. Del lado de los hermanos. Las lenguas habladas en el Pentecostés cuando vino la promesa del Espíritu Santo, ¿fueron lenguas angelicales o fueron lenguas terrenales? ¿Hermanas? Terrenales, así es. ¿Y por qué lo aclaro y lo especifico? Así, hermano. Y un poquito más a aclarar esa área, esa pregunta. Fueron terrenales porque cuando eso se dio, dice la escritura que la gente que escuchaban, que estaban afuera, gente de diferentes países, lenguas, entendían que se estaba hablando en diferentes idiomas. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere agregar algo referente? Lo vamos a hacer como un pequeño estudio, porque dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pablo dice, dentro de la congregación, prefiero hablar 5 palabras entendibles que 10,000 sin tener entendimiento. Amén. Entonces, ¿alguien más quiere aportar a lo que son las lenguas que pasaron en la fiesta del Pentecostés? ¿No? ¿Alguien más? Bueno, ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Les dio todo tipo de lenguas. Fueron bautizados llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien más? Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe? Tal vez Pablo dice, doy gracias a Dios. No se está exaltando, ni se está creyendo, sino para edificar a la iglesia. Pablo dice, le doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. ¿Ha escuchado un dicho que dice que el que sabe 2 idiomas vale por 2? El que habla inglés y habla español tiene más oportunidades que cualquier otra persona. Y así es, porque hay personas, amado, que se dedican al estudio a aprender un idioma y después trabajan sencillamente, solamente interpretando desde la comodidad de su casa. Solamente les llaman a cualquier, no sé si usted ha ido a la clínica, usted no sabe ni lo que le van a decir, pero como es común y ya se acomodó a la forma de vivir, que no quiere aprender inglés, porque allá a la clínica, o sea, le ponen un intérprete o le ponen una máquina que interprete, y usted pasa los años en Estados Unidos y usted se acomoda. Va a tener 20 años en Estados Unidos, usted sin poder aprender. ¿Por qué le digo esto? Porque las lenguas, amados hermanos, que se habló en el Pentecostés eran lenguas terrenales. Entonces Pablo, amado hermano, gloria sea al Señor, él dice que el hablar en lenguas, amado hermano, es un don.
espiritual de parte de Dios. Ahora, yo quiero decirle algo. Está de moda, y digo está de moda, dentro de muchas congregaciones, que se desconoce el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchos hermanos, amado hermano, que es más fácil aprender las lenguas. Usted escucha y dice, bueno, eso se escucha bonito, suena bien. Y usted quiere ser bautizado del Espíritu. Y usted se traslada al Pentecostés. En el día de la fiesta, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas. Y usted quiere hablar nuevas lenguas de la congregación y escucha palabras extrañas que ni usted mismo entiende. Pero a veces hay personas en las congregaciones que repiten las mismas palabras. Y ellos creen, amado hermano, que están haciendo algo que es correcto, y tal vez sí. Pero vemos aquí, amado hermano, que Pablo dice que hay tantos tipos de lenguas y que ninguno de ellos carece de interpretación. Por ejemplo, nuestro lenguaje, el castellano, es uno de los más principales en Estados Unidos, en cualquier lugar. Todas las personas hablan dos idiomas, el español y el inglés. ¿Por qué le digo esto? Usted dirá, hermano, ¿usted vino a dar clases o vino a predicar la palabra? Pues Pablo dice, amado hermano, que para que una iglesia sea edificada y el don de lenguas, interpretación de lenguas, que son para edificación de la congregación, amado hermano, tienen que ponerse por obra. Pablo pone un ejemplo. Si un instrumento suena y no hay letra que dé o interprete ese sonido, no podremos entender lo que se está tocando. Pero déjame decirle algo más. El ser humano está diseñado, está capacitado. Usted escucha una música pagana, tan solo escucha el puro sonidito. Esa ya me la puede. Usted ya se sabe esa canción. Aunque no le toque letra, pero usted ya se la sabe. Porque usted tal vez vivió en un tiempo en ese mundo. Pero dentro de una congregación se inicia una alabanza, usted no se aprende ni la letra, ni el tono de la alabanza, ni nada. Pero tenemos que irnos metiendo para poder discernir. Gloria a Dios. Y aquí dice, amado hermano, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Amado hermano, quiere decir que Pablo pone un ejemplo, que si no hay una interpretación a ese sonido, no puede ser alabanza. Pablo dice, yo voy a cantar con el entendimiento, voy a adorar con el entendimiento, en el espíritu, pero también con el entendimiento. Hay alabanzas, amado hermano, que a veces uno las canta cantar por cantar. Y yo siempre me identifico o pongo este ejemplo de esta alabanza que dice, me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Y Pablo dice que yo tengo que cantar en el espíritu, pero también tengo que cantar con el entendimiento. Y hay alabanzas, amado hermano, que se están cantando en las congregaciones, que no son para darle la gloria al Señor, no son para darle la honra al Señor. A veces en las iglesias se le canta a la mamá, se le canta al papá, se le canta a la esposa, se le canta a la novia, y la gente que está allí cree que está adorando a Dios, pero no es así. Por eso aquí, amado hermano, en el verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no tienes palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá lo que dice? ¿Cómo entenderé lo que dices? Mira, amado hermano,
Nosotros somos conocedores de la palabra, conocemos las alabanzas, pero yo he notado que cuando las personas que no conocen la alabanza, que no conocen la Biblia, que no conocen cómo responder ante un texto bíblico, yo observo que la gente, si usted dice amén, él va a decir amén. Si usted dice aleluya, él va a decir aleluya. Y se le queda viendo. O cuando alguien expone la palabra del Señor, alguien grita aleluya, gloria a Dios. Está entendiendo, amado hermano, lo que se está predicando y lo que se está enseñando. Amén, amén. Aleluya. Cuando usted dice, amado hermano, vámonos, todos salen corriendo. Usted entiende lo que está hablando. Pero ¿qué pasa cuando viene una persona empezando en el Evangelio? No sabe ni por qué usted está diciendo aleluya, gloria a Dios, o porque grita, o porque aplaude. Él no sabe nada y lo va a tomar como un loco a usted. Pero conforme él vaya aprendiendo y logre entender que toda la gloria y toda la honra la merece aquel que dio su vida en la cruz por el Calvario, mire, este hombre va a aplaudir, va a decir gloria a Dios, aleluya, porque se está identificando con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y va a dar la alabanza a aquel que la merece. Poco a poco va a ir avanzando, amado hermano, ir aprendiendo. Cuando él, amado hermano, esté capacitado o esté instruido dentro del Evangelio, dentro de la palabra del Señor, no habrá necesidad, amado hermano, que usted le diga aleluya, gloria a Dios. Hoy parece ser, amado hermano, que todavía tenemos que enseñar a los hermanos que llevan 15 y 20 años en el Evangelio. Hermano, aleluya. Hermano, gloria a Dios. Santo, aleluya. Hay que enseñarles todavía porque parece ser que no están entendiendo aquel que se está predicando, aquel que se está exaltando en la congregación. Por eso aquí, amado hermano, el hablar en lenguas es para edificar a la iglesia. Yo no sé si usted ha sido bautizado en el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir ser bautizado en el Espíritu? No solamente hablar en lenguas, es una señal que usted ha sido bautizado. Todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene y mora sobre su vida. Desde ese momento, amado hermano, que el Espíritu entra a su cuerpo, que es el templo, él ya no se va a apartar nunca. Pero sí va a pasar algo. Se va a entristecer cuando usted y yo hagamos cosas que no son debidas. Se va a entristecer, va a llorar, va a gemir, porque estamos haciendo algo que a él no le agrada. Pero hablemos sobre las lenguas. Pablo dice que si nosotros no pronunciamos algo, una palabra comprensible, estaríamos hablando al aire. Mira, a veces nosotros no sabemos cómo explicarnos. No sabemos cómo expresarnos delante de la gente. A veces tartamudeamos. A veces no sabemos decirlo, pedir lo que realmente necesitamos. Y a veces la gente tiene que pedir a señas las cosas. Porque no sabe hablar. No sabe comunicarse. No sabemos expresarnos. Aquí en la congregación hablamos de la palabra del Señor y muchos no la entienden. Usted no sabe, o no sé si usted sabe la razón por la cual usted está aquí en esta noche. ¿Usted sabe? Aleluya, amén. ¿O solamente vino a sentarse? Sí sabemos, aleluya. Hoy no tenía nada que hacer. Yo voy a la iglesia. Así hay muchos. Cuando nosotros venimos aquí, sabemos que en medio de nosotros se mueve la presencia de Dios. Amén, amén. Que hay un ambiente hermoso, amado. Usted no lo ve, pero está aquí. Aquí, amado, hay millares de ángeles que usted no los mira, pero ellos están con nosotros. Amén. Ellos están alabando, exaltando el nombre del Señor. Cuando nosotros predicamos, me imagino que ellos gritan gloria a Dios. Cuando usted dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, me imagino que esos ángeles, amado hermano, con sus alas empiezan a moverlas, a exaltar al Rey de Gloria. Hay una revolución, hay un ambiente hermoso, porque ellos saben que le estamos dando la alabanza y la gloria a Dios. Amén, amén. Entonces les va a hablar de Rey de Gloria, amado hermano.
Cuando nosotros declaramos que solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos, hay gritos de alabanza, de júbilo, de alegría, de gozo, porque nos identificamos como creyentes. Pero si nosotros no logramos entender eso, amado hermano, créame que vamos a estar en silencio, con las manos, no sé, cruzados de brazos, mirando para todos lados, esperando a que diga, hermano, vamos a dar un cafecito ahí atrás, y ya, escuchando que hay cafecito, usted dice, hasta aquí llegó este hermano hablando. Pero Gloria a Dios. el hablar en lenguas, amado hermano, es importante en una congregación. ¿Cuántos tienen el deseo de hablar nuevas lenguas? Y si está en el deseo de usted, ¿por qué no la pide a Dios? Que Él da sin medida. ¿Cuántas veces le ha pedido a usted que Dios lo bautice en el Espíritu? ¿O ya se conformó solamente con las 5 vocales? ¿O con el del 1 al 10? Usted sabe que en cuanto a la numeración, los números más importantes son del 0 al 10. De ahí se componen los 500, los miles, las decenas de millares. De ahí, de esos números. Y dice en la Biblia que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es, el que era y el que ha de venir. Por eso dice la Biblia, el que oye, diga amén y grite. Y la palabra amén, amado hermano, quiere decir, Señor, así sea como usted dice. Entonces, amado hermano, cuando hablamos de lenguas, Pablo habla de lenguas terrenales. En el verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Por ejemplo, es un privilegio el que habla un dialecto. ¿Cuántos hablan dialecto? No, hermano, perdóneme, yo estoy civilizado. ¿Y quién le enseñó a usted que eso significa ser civilizado? Hay mucha gente y muchos cristianos que piensan de esta manera. No, es que estos son, no malinterpreten, pero hay gente que dice, estos son inditos, estos son de rancho. Hay mucha gente que habla en su ignorancia. ¿Y por qué le digo esto? Porque el que habla un dialecto, créame, amado hermano, que esta persona, si va a un culto donde es el mismo lenguaje, esa persona se va a gozar con los que se están gozando. Porque va a entender lo que están predicando. Porque va a entender la alabanza que le están dando al Rey de Gloria. Dale palmas en esta tarde. Porque, amado, se va a identificar con esas personas. Pero, amado hermano, nosotros, hay gente que se cree tan civilizada que piensa que el hablar un dialecto es porque nació en un rancho. No es así. Dice que hay tantos dones, o hay tantas lenguas, y que ninguno de ellos carece de interpretación. A ver, porque a veces nosotros nos creemos tan cultos y tan que nos las podemos de todas. No, que yo sí puedo hablar, que yo sí aprendí en la escuela, yo fui a la escuela, que aquí, que allá. Y a la mera hora de pedir algo estamos tartamudeando usted. No sabemos actuar, no sabemos pedir las cosas. Entonces, amado hermano, el hablar en lenguas es algo importante dentro de una congregación. En el verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Supongamos, amado hermano, que aquí entran personas americanas. Un ejemplo. Si yo no puedo hablar inglés, y solo puedo predicar en español, pero si dentro de la congregación hay una persona que habla inglés,
y que no solamente habla inglés, sino que sabe interpretarlo. Créame, que aunque yo esté predicando en español, esa persona va a estar interpretando lo que yo estoy diciendo, para que aquella persona, aquel americano, entienda lo que yo estoy diciendo. Y él pueda decir gloria a Dios, aleluya. Para que él pueda darle alabanza a Dios. Entonces, el hablar en lenguas, amado hermano, es eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el siglo XXI? Que la gente ha malinterpretado, ha hecho del evangelio, del don de lenguas, tantas cosas. Y no es malo hablar en lenguas, es bueno hablar en lenguas, pero siempre y cuando no carezca de interpretación. Hay personas que hablan en lenguas y están hablando en lenguas y tanta cosa, pero realmente, amado hermano, dice la Biblia, si alguno habla en lenguas, alguien interprétala. Porque Pablo insiste, ¿qué tal si yo estoy hablando en lenguas? Yo me estoy edificando y estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Pero la persona que está a mi lado, ¿cómo va a decir gracias? O va a decir amén a mi acción de gracias. No podrá entenderlo. Ahora le voy a preguntar algo. El hablar en lenguas es una señal para quién es una señal para quién? ¿Para la iglesia o para el inconverso? Para la iglesia. Ya ve que ya nos estamos poniendo de acuerdo. Esto que hablamos español. Decía mi hermano, a veces platicábamos, decía, parece que está hablando un extraterrestre o algo, X cosas. No podemos entendernos. Y eso que hablamos español. ¿No le ha pasado que en el hogar la esposa dice algo y usted hace otra cosa? O el esposo le dice algo a la esposa y ella termina haciendo otra cosa. Y después vienen los pleitos. Esto no fue lo que yo te dije que hicieras, pero es lo que yo escuché. Es lo que tú me dijiste. Y ahí empieza, amado hermano, las voladeras de sartenes para todos lados. Entonces, amado hermano, el hablar en lenguas es una señal para el inconverso. Amén. Entonces usted dirá, entonces hermano, ya no necesito anhelar a hablar en lenguas. Yo anhelo, amado hermano, hablar en lenguas. ¿Y qué es hablar en lenguas? Aprender un idioma. Ahora, tal vez usted está buscando las lenguas espirituales, búsquelas, pídale al Señor, dígale, Padre, tu palabra dice que yo voy a ser lleno de tu Espíritu Santo, voy a hablar nuevas lenguas, pídaselas al Señor. Pero también, amado hermano, por ejemplo, a la verdad, a mí me gustaría aprender inglés para poder predicar en inglés. Para poder enseñar, para poder predicar. Y si Dios me permite aprender un dialecto, a mí me gustaría aprender. No sé a usted si tiene ese anhelo, pero a mí me gustaría aprender, amado, para poder compartir. Si nosotros andamos peleando con que no, es que así no se dice esa palabra. El de otro país dice, no, es que así no se dice eso, es que ellos no saben hablar, es que ellos nos robaron la palabra a nosotros somos los que tenemos la razón, y cosas así. Pero a mí me gustaría aprender un idioma, aparte de mi lenguaje, que es el español. Me gustaría aprender inglés. Si alguien llegara a venir aquí, amado hermano, personas americanas, porque han entrado, poder libremente decirles que Cristo les ama, que Cristo puede salvar sus vidas, que Cristo dio su vida en una cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para decirle que no importa lo que hayan cometido o el pecado que hayan cometido, Dios puede perdonarlos. Es lindo, amado hermano, cuando usted quiere dar el mensaje y no puede, o cuando usted quiere hablar inglés y no puede, a puras señas usted. ¿No le ha pasado en su trabajo que usted quiere expresarse y hay gente que en la desesperación le habla español a la gente que no entiende? Quiere que saquemos las cosas, ahorita las sacamos y usted se extiende hablando como si aquel hombre le estuviera entendiendo. Sí, ya no tarda en llegar, ahorita viene. Y aquel nomás. Así es lo que pasa en las congregaciones. El hablar en lenguas es para que el otro sea edificado.
Porque si solamente yo hablo en lenguas y hablo en lenguas y en lenguas, el que está a mi lado no entenderá y no dirá gracias a lo que yo estoy diciendo. Vamos a ir avanzando, vamos a ir finalizando. Dice en el verso, Gloria a Dios, amén. en el verso 14. En el 13, para aclarar lo que le estoy diciendo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Supongamos que uno de mis hermanos aquí hable una lengua, pero que haya otro que también la entienda y la pueda interpretar para nosotros, sería lindo. Y se va a escuchar bonito. ¿Nunca ha orado en su dialecto usted? ¿O en inglés? ¿No ha orado en inglés? Pues se escucha bien. Porque usted expresa con más abiertamente lo que usted es, lo que usted tiene, el deseo de usted. Entonces, amado hermano, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. En el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es lo que yo le decía al principio. Un ejemplo, en un trabajo secular, usted habla a las personas que hablan inglés y ellos no entienden a lo que le están diciendo. Y así es en las congregaciones. Cuando alguien habla una lengua, si va a hablar para edificarse a sí mismo, gloria a Dios. Pero si quiere darla para la iglesia, tiene que haber alguien que la interprete. Por eso dice Pablo, si uno habla en lenguas y está otro, espere su turno. Todos tienen derecho a hablar en lenguas. Pero cuando ustedes van a las congregaciones, uno habla en lenguas aquí, allá. Y no se entiende ni de absoluto lo que se está diciendo. Porque tal vez entran personas, hijos del diablo, a maldecir a la iglesia. Hablan lenguas y usted no sabe lo que están diciendo. Tal vez les pueden estar diciendo el propio mal a aquel que está a su lado, en lengua desconocida, y usted no entiende. Pero usted cree que es un mover del Espíritu Santo. ¿No? Por eso es mejor hablar, dijo Pablo, 5 palabras con el entendimiento. Amén. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que ustedes. Por ejemplo, los niños que nacen en este país, ¿qué privilegio más grande usted? Ellos aprenden primeramente español, aprenden inglés, pero también aprenden su forma de hablar de usted. Por ejemplo, un niño de Guatemala, mira vos, los niños, ellos aprenden. Si usted es de Honduras, él va a aprender sus palabras, su cultura la va a aprender, su forma de hablar. Si yo soy de México, él va a aprender a hablar como yo. ¿Por qué le digo esto? Pablo dice, mire, el niño que nace en Estados Unidos aprende a hablar español, aprende a hablar inglés. Y si usted sabe un dialecto, enséñeselo, amado, que no se pierda. Háblele, que nunca le dé vergüenza. Que enséñele, amado, que no se pierda eso. Hay tanta gente que se cree culta y que no, amigo solamente. Y hay padres, no, amigo con latinos yo no lo voy a mandar a la escuela. Lo voy a mandar con los americanos porque yo no quiero que él aprenda español. Quiero que hable solamente puro inglés. Y cuando él crece, el niño habla inglés y usted no le entiende nada. Mejor enséñele lo que usted ha aprendido. A ver, por ejemplo, hablar español, hablar inglés. Yo no entiendo a mi hermano Gerdo, gloria a Dios, pero ese es el deseo de él. Está aprendiendo a hablar japonés. Y usted dirá, ¿y para qué está aprendiendo a hablar japonés? Yo no sé, pero tal vez Dios tiene un propósito para él. Así es. Y en todas las materias que él tiene, en la mejor materia que va en japonés, va bien en esa materia, en ese idioma. Y no solamente, tal vez otros niños van a tener el deseo de aprender otro lenguaje. Ellos no se van a conformar con inglés y español, van a anhelar más. Pablo tenía eso. Por eso decía, yo hablo más lengua que ustedes. Así que ustedes no me van a engañar. Los que han vivido en el mundo saben cuando una persona está hablando palabras en doble sentido.
¿No le ha pasado que cuando van con un grupo de personas, ellos van en su mundo y van hablando palabras en doble sentido? Sí, Señor. Y usted dirá, esta hermana es cristiana, esta no nos va a entender para nada. Si vivimos en el mundo, ¿quién dijo que no vamos a entender? Las malas intenciones, las malas palabras. Porque hay mujeres, amados, que hablan sinvergüenzadas. Y creen que, como usted es cristiano, cree que usted lo van a engañar. No, uno sabe lo que las personas están hablando. O los hombres estamos hablando. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Y hasta ahorita ustedes, cuando viene al culto, ¿cuántas hablan? Ninguna. Usted le dice, gracias Señor, usted le da alabanza, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Él es el Rey de gloria, bendito sea el nombre del Señor. Eso es alabanza al Señor. Eso es darle gloria al Señor. Amén. Pero si yo me quedo sentado pensando, ¿será que voy a poder sacar las 5 casas mañana? ¿O será que voy a pedir refuerzos? Pero si yo las hago solo, pues el dinero va a ser para mí, todo el dinero. Que acá se completo los 200,000 pesos en México. Yo creo que mejor me voy solo. Ideando cosas, pensando cosas. Hay muchas personas que viven en ese mundo. Ya tengo una casa, pero tengo 3 hijos. Le voy a heredar una a él. Se van a pelear. Voy a esforzarme otro poquito. Voy a hacer otra casa. Y hace la segunda casa. Pero son 3 hijos. Voy a seguir trabajando. Y voy a hacer otra casa. De pronto le van a tocar la puerta. ¿Quién? La muerte. Así dice la Biblia. Todo lo que has trabajado, todo lo que te has esforzado, ¿Quién será? ¿para quién será? Aleluya, gloria a Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? A final de cuentas, la gente le sale robando. Usted se espanta trabajando, se esfuerza. Cuando se da cuenta, todos se llevaron. Hasta su ánimo de vivir. Se lo digo porque así pasa muchas veces. Usted se esfuerza, amado hermano. Hasta los cables se robaron, hasta los pocos se llevaron. No le dejaron nada. Por eso, amado hermano, en la iglesia, 5 palabritas nada más. Usted dirá, hermano, pues ya pasó como media hora. Vamos a acabar con esto. Dice, verso 22. Con eso termino. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando Pedro habló del Pentecostés, ¿para quién era la señal? Para los incrédulos. Porque ellos ya se habían arrepentido, se habían convertido al Evangelio. Pero el hablar nuevas lenguas es señal para el incrédulo. Pero también si usted no se santifica y no le pide a Dios hablar nuevas lenguas, nunca va a avanzar. Yo lo dije, yo quiero aprender un idioma u otro